Software Shop, la empresa líder en la implementación de herramientas analíticas y software especializado para Latinoamérica, les da la bienvenida a esta presentación. El día de hoy contamos con el acompañamiento del instructor Franco Andrés Mancilla, especialista en entrega de soluciones analíticas a necesidades y problemáticas del negocio, tal como inversiones, operaciones y riesgos. Académico de la Universidad de Chile en cursos de riesgo financiero del Magíster en Finanzas y Métodos Cuantitativos. Sus temas de investigación son eficiencia de mercado, riesgo financiero, machine learning y econometría. Bienvenidos. Bueno, bienvenidos a esta nueva sesión, la sesión de Webcast, que es la que vamos a estar viendo riesgo de crédito con Start. Bien. Principalmente, esta presentación la quiero basar en dos partes. Una, presentar una pequeña presentación en términos conceptuales de lo que es riesgo de crédito, para poder pues, ir al software Stata y poder trabajar con una base de datos de riesgo de crédito. Bien. Entonces, un poco de contexto, hoy en día principalmente existen diferentes metodologías para administrar dichos riesgos, pero hay que entender de que dentro de los riesgos empresariales existen tres tipos de riesgos empresariales. Uno que es el riesgo de negocio, otro que es el riesgo estratégico y otro que es el riesgo financiero. Y dentro principalmente el riesgo financiero se encuentran todos los tipos de riesgos que existen, por ejemplo, riesgo de liquidez, riesgo de mercado, riesgo de crédito, bien, riesgo operacional, etc. Y principalmente una de las motivaciones de por qué necesitamos administrar el riesgo es porque existe un alto cambio principalmente en los mercados, y a causa de eso principalmente se debe a que existen altas volatilidades en las variables financieras. En consecuencias, eso ocurre principalmente altas volatilidades en precios, altos niveles de no pago por la contraparte, etc. Bien. En términos de riesgo de crédito, el riesgo de crédito surge cuando las contrapartes están indispuestas o son totalmente incapaces de cumplir sus obligaciones contractuales. Bien. En palabras simples, podemos saber que el riesgo de crédito se define como una pérdida potencial ocasionada por el hecho de que un deudor incumpla sus obligaciones. Bien, entonces nosotros podemos separar en parte el riesgo de crédito de dos formas. Uno, que son más ligados a los activos financieros, y otro más ligado a los activos crediticios. Bien, del cual de estos activos, para el lado de activos financieros, observamos lo que son bonos, acciones, papel bancario, papel privado, derivados, que principalmente origina el riesgo de contraparte. Bien, pero cuando hablamos principalmente de activos crediticios, están todo lo que son carteras comerciales, carteras hipotecarias, carteras de consumos y otros activos, que hace referencia más al crédito de incumplimiento, bien, de una obligación. Entonces, principalmente nosotros podemos trabajar o cuantificar el riesgo de crédito mediante una pérdida esperada, donde esta pérdida esperada está calculada principalmente por una exposición actual, principalmente al momento en default, traído esos valores que me debe, traído ese valor presente, multiplicado por, puede ser 1 menos, o multiplicado por la LGD, o 1 menos la tasa de recuperación, por la probabilidad entrando en default. Perfecto. Entonces, principalmente hoy existen muchas metodologías que permiten cuantificar lo que es la probabilidad de incumplimiento o la famosa probabilidad de default. Y una de estas, principalmente, comenzaron con el modelo de Z-Score de Altman en 68, que en parte él quería, o lo que hizo fue utilizar un análisis discriminante como técnica estadística para predecir los quiebres de las empresas. Bien, analizando principalmente 66 empresas. Y esto fue en el año 68. Y principalmente él lo que hizo fue aplicar este método, que es un análisis discriminante, para encontrar una combinación lineal entre las características, ¿bien? Para poder discriminar entre las empresas que posiblemente quiebren y las que no quiebren. Entonces, él propuso con 66 empresas y 22 predictores, o es decir, 22 variables,
hizo un modelo de las cuales de esas 22 variables calificaron solamente 5. Y esas 5 variables fueron capital de trabajos, sobre activos totales, utilidades retenidas sobre activos totales, EBITDA sobre activos totales, valor de mercado sobre pasivo, ventas sobre activos totales. Estas fueron las 5 variables, en parte, que discriminaron de mejor forma las empresas que posiblemente o tenían mayor probabilidad de entrar en quiebra. Bien, hoy en día, principalmente, con el ejemplo que les voy a mostrar ahora para calcular esta probabilidad de incumplimiento y así poder calcular la pérdida esperada, no solamente existen para el mundo de empresas, y no solamente en términos de poder analizar la quiebra, sino también cuál es la probabilidad de que un cliente entre en default, es decir, que no me pague. Bien, y es lo que les quiero mostrar con un ejemplo en Stata 17. Un segundo. Ahí. Se ve Stata, ¿cierto? Las dos pantallas. ¿Se me podrían confirmar? Sí, Franco. Perfecto. Bien. Entonces, lo que tenemos acá es un do file. Perfecto. Por temas de tiempo, me gustaría ir yo programándoles para ir explicándoles, pero principalmente lo que les voy a mostrar acá es una base de datos. Bien. Es una base de datos que... Esto no. Es una base de datos que en parte son alrededor de 13 variables, la cual está la variable default, es la variable que yo quiero encontrar variables que me expliquen esta variable default. Esta variable default podría ser, por ejemplo, personas que cayeron en mora, es decir, personas que cayeron en default. Y caer en default no necesariamente es que la persona pasó un día y no me pagó. O sea, la definición de default puede estar definida o por la CMF, el regulador, y también puede estar definida también por la organización derechamente, que es entrar en default. Entonces, nosotros acá podemos decir que entró un default o es una persona 1 cuando, por ejemplo, la persona ya no te pagó en los 180 días. Es decir, pasó sobre los 180 días y la persona ahí se marcó como que entró en default. Bien. Y 0 puede ser que pueden haber otros criterios para definir esa marca de default. Perfecto. Pero la más clave es, en parte, en función a lo que tú quieres estudiar para poder realizar el modelo. Y los que son marcados en 0, es decir, las personas que no entraron en default, o podemos decir los buenos y los no buenos, bien, son personas que posiblemente, o empresas que están bajo los niveles de mora de 180 días. ¿Correcto? Entonces, yo con una ingeniería de datos que usualmente tienen las empresas, yo tengo que ser capaz de lograr juntar o machear la probabilidad, o decir, la marca de default en función a sus características, y sus características son edad, nivel de educación, años de permanencia de la empresa, ingreso del hogar, ratio deuda-ingreso, dedo en la tarjeta de crédito, otras deudas. Perfecto. Y yo puedo tener un sinfín de variables más, porque en parte, si tú tienes la información del cliente, puedes tener información del cliente, por ejemplo, en términos transaccionales, cuál es la máxima transacción en un día, en un mes, tener evolutivos, etc. Tú puedes tener un sinfín de variables que tú puedes intuir que podrían explicar tu variable default. Bien, ahora, existen variables que por normativa tú no puedes colocar. Es decir, por ejemplo, tú no puedes colocar sexo, si es hombre o mujer. ¿Por qué? Porque eso en parte puede inducir a una multa por tu supervisor, porque es una variable que puede ser discriminatoria. Perfecto. Puede ser muy buena variable estadísticamente hablando, que puede discriminar entre los buenos y malos pagadores, pero es una variable que induce la discriminación. Por lo tanto, es lo que no quiere el regulador. Bien, a pesar que sea muy buena variable discriminatoria estadísticamente hablando. Entonces, principalmente, como toda base de datos, va a tener
ciertos problemillas, por ejemplo, como missing values, ¿ya? O datos atípicos, que nosotros tenemos que ser capaces de poder hacer tratamientos sobre estos datos atípicos y estos tratamientos de missing values. Entonces vamos a comenzar, bueno, y acá, si hacemos una tabulación de los default, tenemos, de la variable default tenemos 1, son 129 sobre 500, que representa un 25% de la muestra que entraron default y un 74% que no entraron default. Bien. Claramente tienen que haber mucho más datos y mucho más variables, pero por términos de ejercicio, esto ya después se puede extrapolar a más información y a más variables. Entonces, lo que vamos a comenzar a hacer es separar una muestra. Bien. ¿Y qué es separar una muestra? Es derechamente decir, oye, yo necesito tener una muestra de estas 500 observaciones, necesito tener una muestra que a mí me permita entrenar mi modelo, bien, donde este modelo logre encontrar patrones para discriminar entre los buenos y malos pagadores, y también necesito tener una muestra de validación. Perfecto. ¿Y para qué me sirve esta muestra de validación? Para validar si realmente mi modelo aprendió o no aprendió patrones. Porque yo no puedo inducir a un riesgo modelo, que se llama, a que implementar un modelo si este modelo yo no lo he validado. Entonces, una forma de validarlo sin ponerlo en producción es poder separar las muestras en entrenamiento y validación. Yo acá utilicé una proporción 80-20, es decir, voy a utilizar 80% de la muestra de los 500 observaciones para entrenar mi modelo y un 20% de los 500 para validar el modelo. Y esto que conlleva, es decir, voy a tener 400 observaciones como muestra de entrenamiento y 100 muestras para muestra de validación. Bien. Y acá en parte ya voy utilizando ciertas herramientas que te ofrece Stata, es decir, yo voy a cargar todas las variables que yo tengo. Eventualmente, claro, yo acá tengo 11 variables, pero en algunas ocasiones puedo tener 100 variables, 500 variables. Entonces, para yo trabajar no una por una, sino cargarlas o trabajar con todas al mismo tiempo, yo almaceno todas estas variables dentro de un global. Entonces, este comando que hace llamar todas las variables que cumplan estas características que yo estoy dando, es decir, que tomo esto y no considere estas variables. Entonces, muéstrame todas las variables que no sean estas tres, bien, que son todas estas, y todas estas variables cárguelas dentro de esta variable global que se llama var x. Bien, entonces lo primero que vamos a comenzar a hacer es un tratamiento de datos atípicos. ¿Y cuál es el tratamiento que yo utilizo para el datos atípicos? Es algo bien sencillo, no es nada sofisticado. Es simplemente yo voy a calcular una variación porcentual entre la media y la mediana. ¿Perfecto? ¿Por qué? Porque recuerden de que la media es una medida sensible a los datos atípicos y la mediana no. Por lo tanto, si yo observo que hay una alta variación en la variable, yo puedo decir de que la variable tiene datos atípicos que está generando que la media se exacerbe. Perfecto. Y si no ocurre eso, la variación va a dar muy poco, va a dar 1%, 2%, pero si me da una variación de un 50%, eso me está diciendo que hay algún dato dentro de esa variable que está generando que la media se me dispare. Perfecto. Entonces, si la variación porcentual es mayor al 15%, lo que voy a hacer es un método que se llama winsorización. Y winsorización lo que hace, dice, voy a tomar el 1% o el 1% o el percentil 99% hacia arriba, todo lo que está sobre el percentil 99%, que lo achate o que lo lleve al intervalo superior. ¿Y qué es el intervalo superior? Es la media más 3 desviaciones estándar. Perfecto, entonces eso yo lo que hago en parte es todo lo que está sobre el percentil 99, lo achato a lo que es el intervalo de confianza superior, que es la media más 3 desviaciones estándar.
Entonces ejecuto esto es lo que va a ir recorriendo. Si se dan cuenta, este for va a ir recorriendo todas las variables. En este caso van a ser estas variables que guardé en el global var x. Bien, y acá en parte lo que va diciendo, mira, los años de permanencia dice que hay 0,17. Bien, por ciento. O sea, un 17% un 17% de variación. Entonces, esta variable lo que va a hacer va a entrar dentro de este proceso de tratamientos de datos atípicos. Bien, también está lo que es ingreso hogar. Aquí está el ratio de deuda-ingreso, deuda TC, otras deudas. Bien, o sea, casi la mayoría está sobre ese 0,15% o 15%, mejor dicho. Bien, entonces, luego que ya tengo mi tablón limpio de datos atípicos, lo que yo voy a ir haciendo el tratamiento de missing values. Y existen diferentes formas. Por ejemplo, yo cuando estaba trabajando en el banco haciendo los modelos de riesgo y crédito, había un cuaderno metodológico donde ese cuaderno metodológico lo que hacía era proponer un cálculo o un tratamiento de missing values, pero no imputando el missing values, es decir, no reemplazando la celda vacía por un valor, sino lo que hacía iba agrupando los valores y le iba colocando un peso. Entonces, ese missing values podía caer dentro de un grupo de valores que, en parte, toda esa variable, al hacer ese tratamiento, tenía que cumplir una función que era lo monotónico, ¿bien? Que existiera esa monotonía. Entonces, es importante poder saber los distintos métodos y los distintos supuestos para saber cómo hacer el tratamiento de missing values. Bien, yo hace tiempo hice un blog, hice como una columna, por decirlo, en que cuáles son los supuestos que se deberían cumplir para hacer un óptimo tratamiento de missing values sin modificar el comportamiento de la variable y sin introducir ruido a la variable. Bien, ya de por sí hacer un tratamiento de missing values sin introducir ruido, pero lo que tú quieres es introducir menos ruido en el sentido sin modificar el comportamiento de la variable. Bien, entonces, para esto tenemos que separar dos variables, las variables que son dicotómicas, categóricas, y las variables que son de estilo continuo. Entonces, las variables categóricas o dicotómicas, y si esa variable tiene, por ejemplo, un missing values, tú le pones una categoría adicional. Es decir, si tú tienes variables dicotómicas 0 y 1, y hay un missing values, tú le pones a ese missing values 2. Porque ¿qué estás haciendo con eso? Que tú le estás representando que el missing values es un valor, y ese valor tú lo estás representando con esa categoría 2. Bien, y cuando digo valor, es que puede ser referente o puede ser semejante a información. Y esa información, en parte, yo la veo representada con una categoría adicional. Y por otro lado, cuando tengo las variables que son más de estilo continua, por ejemplo, la data, en este caso que tengo missing values, existen diferentes formas. Formas mediante regresiones, formas del estilo por medias, por mediana, por agrupamiento. Y lo que hice acá yo, en este caso, es si la variable dat, cuando el default es igual a 0, calcúlale un promedio. Bien, acá está. Es decir, aquí calculé un summarize, una estadística descriptiva, en que voy a sacar el promedio cuando el default es igual a 0. Es decir, reemplacé los missing values de la variable dat cuando el default es 0 con el promedio de los ceros. Y reemplacé el promedio de la dat cuando el default es 1 con el promedio de los 1. Perfecto. Pero hay algo importante, que tú vas a reemplazar siempre y cuando los valores, si tu variable no supera el 15% de los missing values. ¿Por qué? Porque si tu variable supera el 15% de los missing values, corres el riesgo de
introducirle o cambiar el comportamiento de la variable. Perfecto. Y como les comenté, lo que no queremos es cambiar el comportamiento de la variable al hacer este tratamiento, porque ya vas a estar representando por otra variable derechamente. Bien, aquí reemplazamos lo de la edad. Y aquí, bueno, acá me dice que la variable edad y la variable educación son los que tienen missing values. Bien, y si dividimos 18 sobre 462, eso es menor a 15%, o disculpen, 5%, y 19 sobre 481 es menor a 5%. Bien, entonces hacemos tratamiento. Si es mayor, no hacemos tratamiento y derechamente la podemos eliminar esa variable, porque es un riesgo, bien, que introduzca ruido, mucho ruido al modelo. Y aquí reemplazamos el nivel de educación. Perfecto, el nivel de educación está como dicotómico, categórico. Por lo tanto, como está categórico, calculo el máximo, es decir, si el máximo del nivel de educación es 5, el missing value le va a hacer el 5 más 1, es decir, le va a poner un 6. El missing value lo va a representar como un 6. Bien. Entonces, ya tenemos en parte muestras de desarrollos, tratamiento de missing values y lo que es el datos atípicos. Ahora bien, cuando nosotros hacemos un modelo, idealmente poder hacer un análisis previo. Claramente ahora tenemos pocas variables, pero en ocasiones tenemos muchas variables. Yo en mi caso, yo he hecho modelos, no por ser egocéntrico ni mucho menos, porque en parte la ingeniería del dato provee esa cantidad de datos, es decir, 1000 variables, 1500 variables, 600 variables. Por lo tanto, tú no puedes llegar y arrojar un modelo con 600 variables, tienes que hacer un filtro. Y uno de los filtros que tú podrías hacer es un filtro por correlación, por ejemplo. ¿Ya? Que en parte acá estas variables casi ninguna está correlacionada sobre el 70%. Pero otra forma principalmente de eliminar variables es mediante una prueba de hipótesis. Y acá les voy a mostrar qué es esta prueba de hipótesis. Lo que yo quiero, déjenme ver dónde está un lápiz, creo que no tengo lápiz. Lo que yo quiero es discriminar, suena fea la palabra, pero yo quiero discriminar entre los buenos, yo quiero tener variables que discriminen entre los buenos pagadores y los malos pagadores. Perfecto. Esas son las variables que yo quiero. Perfecto. Entonces, este análisis preliminar lo que te dice que estadísticamente cuáles son las variables que estadísticamente que logran discriminar como buenos y malos pagadores. Y una forma de hacerlo es con una prueba de diferencias de media o con un análisis gráfico. Es decir, lástima que no tengo un lápiz acá, pero bueno, se lo explico. La imaginación espero que sirva. Que si yo grafico una variable, por ejemplo la variable edad, y tengo dos guatas, dos distribuciones de Gauss, una de la misma variable edad, y quiero discriminar entre los malos pagadores y buenos pagadores, yo esperaría que las dos guatas, que una simboliza los malos pagadores y otra los buenos pagadores, las dos guatas no estén sobrepuestas. Yo esperaría que estas dos variables estuviesen hacia el lado. Estas dos guatas estarían no sobrepuestas, sino un poco como no traslapadas así, sino principalmente un poco más separadas. ¿Y qué significa esto? De que principalmente la variable edad tiene información que me puede discriminar entre los buenos pagadores y los malos pagadores. Pero porque si está sobrepuesta, esta variable no tiene información porque la misma datos que están abajo, donde se concentra la cúspide de la distribución, en parte explica el mismo comportamiento, el mismo evento de buenos pagadores y malos pagadores. Pero si están así, tengo diferentes medias. Por lo tanto, al tener diferentes medias, tengo información para lograr discriminar entre los malos y los buenos. Bueno, eso es un análisis gráfico, visual, pero también lo puedo hacer de unos términos estadísticos. Entonces yo hago la media de los grupos 1, es decir, de los malos pagadores, el grupo media 2, que son de los malos pagadores, y para hacer este grupo yo necesito hacer un
una prueba de Fisher, un análisis de varianza. Y con eso yo puedo hacer las diferencias de grupo, la prueba de hipótesis de diferencias de grupo. Y acá me dice principalmente que la hipótesis nula es que las medias son iguales, ¿perfecto? Y la hipótesis alternativa es que las medias son distintas. Por lo tanto, al tener el p-value de un 11%, ya puedo decir que la edad no es una buena variable que me discrimine la variable default. ¿Por qué? Porque no estoy rechazando la hipótesis nula, y eso quiere decir que las medias de entre los malos pagadores y los buenos pagadores de la variable edad son iguales, estadísticamente hablando. Bien, al observar los que están en cero, están los años de permanencia. ¿Cuál es la diferencia entre eso y eso? Déjame ver. Están los años de permanencia y los años de permanencia en el área, ¿ya? Por si acaso. Entonces, tenemos los años de permanencia, que es discriminatoria, que es una buena variable para discriminar los buenos y malos pagadores. Tenemos la variable años de permanencia en el área y y el ratio deuda-ingreso. Bueno, y la deuda, tarjeta de crédito y otras deudas. Pero si observamos el T, el mayor T en valor absoluto es este, ratio deuda-ingreso. O sea, de este stock de variables que yo tengo, la variable que mejor discrimina los buenos y malos pagadores es esta variable ratio deuda-ingreso. Bien. Entonces, ahí puede ser otra herramienta que a mí me permita poder eliminar variables. Entonces, vamos a estandarizar las variables, dejándolo en un rango entre 0 y 1. Disculpen, estandarizar la variable, es decir, va a quedar entre menos 3 y 3. Bien, no normalizar. Normalizar te queda en un rango entre 0 y 1, pero estandarizar te queda en un rango de menos 3 a 3. Bien. La gran mayoría de las veces, obviamente. Un 99% de las veces. Bien, ahí estandarizamos y arrojamos el primer modelo. Y yo lo que voy a utilizar acá va a ser un método que me ofrece Stata que se llama el método Stitchwise. Y Stitchwise lo que hace, dice, oye, Franco, entrégame todas las variables que tú tengas. Entrégame tu variable I, tu variable default, y entrégame todo el stock de variables independientes o todas tus variables X. Y señálame la muestra de entrenamiento. Entonces, lo que va a hacer, en parte Stitchwise, es que va a ser una especie de optimización, ¿ya? Y va a comenzar a iterar diferentes modelos, diferentes combinaciones de modelos, o sea, diferentes combinaciones de variables, con tal que cumpla la estadística, es decir, que si va a sacar variables, que las saque al 10%, y si va a dejar variables, que las deje al 5% de significancia, y también cumpla ciertos criterios de métricas de ajuste. Perfecto, entonces lo que me va a arrojar va a ser el mejor modelo, la mejor combinación de modelos, con tal que cumplan estos parámetros que les comenté. Bien. Al ejecutar esto, encontramos de que de las 13 variables que existen, nos dejó deuda TC, deuda, o sea, años de permanencia, permanencia en el área, ingreso hogar, ratio de ingresos. Y se dan cuenta, son todas significativas. Y coincidentemente, son las mismas variables que quedaron significativas acá. ¿Y qué les quiero decir adicionalmente a esto? De que no es necesario, si tú quieres ver el impacto de algunas variables o de un stock de variables, no es necesario que arrojes un modelo. Haz estas diferencias de media y ya te va a dar una idea de cuáles son las variables que discriminan los buenos y malos pagadores. Perfecto. Y principalmente el pseudo R cuadrado es de un 24%. ¿Por qué pseudo R cuadrado? Porque esto es una función logística, no lineal, no es una regresión lineal. Perfecto. Por eso es un pseudo R cuadrado. Entonces, vamos a calcular la probabilidad. Y al ver la probabilidad nos dice, oye, mira, este cliente, la probabilidad que entre en default es de un 52%, este de un 23%, este de un 1,95% y así hacia abajo. Bien, entonces,
para yo saber qué tan bueno es mi modelo, yo tengo que comparar lo que es observado con respecto con la probabilidad o lo estimado por el modelo. Pero ¿qué es lo que sucede? De que lo observado está entre 0 y, es 0 o 1, pero el modelo me estimó una probabilidad, algo que está entre 0 y 1. Entonces yo tengo que, para poder comparar, para evaluar el desempeño del modelo, yo tengo que en parte transformar esta probabilidad al mismo lenguaje o a la misma magnitud o escala que la variable default. Que tengo que pasar la probabilidad a o 0 o 1. Por lo tanto, yo tengo que definir un umbral. Y este umbral puede ser 0,5, es decir, todo lo que está sobre 0,5 es 1 y todo lo que está bajo a 0,5 a 50% es 0. Pero ¿qué es lo que sucede? De que eso es bueno siempre y cuando yo tenga un balance entre mis muestras, entre mis clases 0 y 1. En este caso, siempre en la vida real, siempre va a existir un desbalance. Es raro que exista un balance, es decir, una misma cantidad de observaciones para 0 y para 1. Bien. Por lo tanto, aquí, como tú apuntas más un modelo de gestión de riesgo, no un modelo académico que quiere encontrar causalidades, tú puedes acá utilizar un umbral distinto al 0,5. Entonces, para no ir probando 0,5, 0,3, 0,2, 0,6, 0,7, yo voy a utilizar las bondades del loop. Entonces, yo voy a probar un umbral de 0,2 hasta 0,6 y que vaya de 5% en 5% hasta llegar a 0,6. Entonces, lo que yo iré diciendo es que va a ir probando diferente umbral y me va a ir calculando lo que es la curva ROC. Perfecto. Que es una probabilidad. Veámoslo al principio como un acierto. La curva ROC me va a decir, oye, mira, tu modelo tiene un acierto. No es eso precisamente, pero veámoslo para entenderlo sencillamente como un acierto. Bien, entre más cercano a 1, mejor. Entre más cercano a 0, es peor. Bien, entonces voy a ejecutar esto. Y acá probó, aquí se dan cuenta, está la curva ROC para la muestra de entrenamiento, para la muestra de validación. Entonces lo que me va guardando es estos valores. Bien, aquí probó con otro umbral, 75 para el entrenamiento, 70 para validación. Aquí otro umbral y me da estos valores. Y esto lo va guardando, bien, en este frame. Y ahora yo lo voy a graficar. Déjenme mostrarle acá cómo quedó la base de datos. Aquí están los diferentes umbrales, 0,2, 0,25, y esto es lo que dio en la curva ROC como acierto. 0,25 dio esto, 0,3 dio esto, 0,35 dio esto. Bien, entonces para ver cuál umbral considerar, yo lo grafico. Bien, y acá podemos observar lo siguiente. Entonces acá lo que tenemos, la curva azul es entrenamiento, el acierto de entrenamiento, y la roja es la validación. Entonces, el 0,2 principalmente da una buena métrica si tomo un 0,2, porque de partida no tiene mucha distancia entre los entrenamientos y validación, porque si tiene mucha distancia, significa que yo me he estado overfiteando el modelo. ¿Qué significa overfitear? Que está aprendiendo mucho de la muestra de entrenamiento pasándose los detalles. Y cuando esos detalles lo aprende y lo valida con la muestra de validación, no son los mismos, porque los detalles son de la muestra de validación nomás. Por eso es importante que aprenda patrones y no detalles, porque los patrones se pueden extrapolar a otras muestras. Entonces, evaluando distancias y que las dos líneas estén lo más superior posible, observamos que lo mejor sería 0,3, porque esto da 76% en la muestra de validación y 75% en la muestra de entrenamiento,
Perfecto, porque si ya paso a 0,35, ya observamos que hay mucha distancia, y si pongo 0,4, claro, no hay distancia, pero bajo a 0,72. Y entonces prefiero dejarlo acá en 0,3. Entonces, el umbral va a decir, todo lo que esté sobre 0,3 va a ser 1, y todo lo que sea inferior a 0,3 va a ser 0. Bien. Entonces, lo que tengo ahora, la probabilidad la pasé a la misma escala que la muestra o la variable de Fausto. Perfecto. Entonces, en parte, el modelo final, o sea, este modelo que nosotros probamos con 0,3 tenía 75% de acierto en entrenamiento y 76% de validación. Buen modelo, dijimos, buen modelo, fue aprobado por el negocio le gustaron las variables que quedaron por Portfolio Manager, entonces dice, pongámoslo en producción. Perfecto, pero antes de ponerlo en producción, tenemos que ejecutar el modelo final. ¿Y qué es el modelo final? El modelo sin muestras de entrenamiento y sin muestras de validación. Perfecto. Porque recuerden que nosotros utilizamos las muestras para poder entrenar el modelo y encontrar el mejor modelo. Pero ya cuando tú decides poner ese modelo en producción, tú tienes que ejecutar el modelo final, que es utilizando sin las muestras. Entonces, utilizando las mismas variables que calificaron, hago la predicción. Bien, y esta es la predicción del modelo final, y aquí está el modelo final en parte utilizando las 500 observaciones. Bien, si se dan cuenta, dio prácticamente lo mismo y un poquito mejor de pseudo R cuadrado. Bien, y acá están las probabilidades, derechamente. Entonces, usualmente el negocio no vela por usar la probabilidad. Lo que vela es por tener un score crediticio. Es decir, dicen, oye, cuando Franco va al banco a pedir un crédito, ellos nos dicen la probabilidad de incumplir de Franco es de un 50%. No, o sea, en parte sí, pero ellos lo ven con un score. Pero ese score se construye con la probabilidad. Entonces, ese score lo voy a construir en base a 500, que doble el score. Perfecto, entonces 500 más 20 sobre el logaritmo natural de 2 por la probabilidad. Y acá voy a tener esta probabilidad traspasada o representada a través de un score. Entonces el score, ¿por qué es bueno el score? Porque en el score definen semáforos. Y los semáforos están zona verde, zona gris, zona roja. Entonces ellos dicen, y esos, los que están en zona verde, van a estar sobre los 500 puntos. Zona gris va a ser entre los 450 y 500, y zona roja va a estar bajo los 450. Y eso lo definen en función al apetito por riesgo que tengan. Perfecto. Entonces, claro, los que están en verde pasan directo, los que están en gris lo evalúan por un analista de riesgo, y los ya que están en rojo derechamente están rechazados. Bien, entonces ellos traducen esa probabilidad a este score crediticio. Perfecto. Y por último, para terminar, es importante siempre que al momento de que ustedes desarrollen los modelos, este modelo esté validado por el negocio. Porque el que está construyendo el modelo es un área técnica, donde esta área técnica va a entregar el modelo al área de negocio, que usualmente son los portfolio manager, y van a decir, me gusta el modelo, cumple con la restricción, con los requisitos, no discrimina, tiene bajo riesgo reputacional si utilizamos tal variable, etc. Bien. Por eso es importante cada vez que uno desarrolle un modelo, siempre lo esté validando con el área que levantó la necesidad de ese modelo. Bien. Así que voy a dar el pase a las consultas, a las dudas. No sé si, Lisa, ¿me podrías ayudar? Sí que hay consultas.
Claro que sí, Franco. Por acá tenemos algunas, bueno, muchas personas nos están solicitando de pronto el código, el archivo que estás presentando, si lo podríamos compartir. Sí, Sí. Ok, al hagámosle, finalizar me lo te lo envías. mando y uno. Perfecto. Exacto. Entonces, si gustan, me pueden escribir al correo que he enviado en el chat y con mucho gusto se los hacemos llegar. Eh, por acá, ¿por qué no la variable year_pair? Disculpa. Nos No, dicen no. por qué, de pronto lo que estabas en respecto a lo que estabas mostrando, nos preguntan por qué no la variable year_pair. Los años de permanencia, lo que pasa es que los años de permanencia va a depender, recuerden, en función a la estadística que va a estar, la estadística inferencial de la significancia estadística. Si Stilwell dice que si esa variable no califica estadísticamente hablando, no la va a incluir dentro como la mejor propuesta. Ok, por acá nos preguntan los puntos de corte, ¿les seleccionaríamos en función al error alfa y beta? Los puntos de corte, o sea, los puntos de corte para, para cortar las probabilidades y pasarlas de 1 a 0, o los puntos de corte de tolerancia al riesgo, para definir los scores de... Ahí se podría aclarar. Ok, sí, de pronto nos pueden escribir en el chat. Acá nos piden el favor, si puedes explicar otra vez la fórmula del score. Ah, perfecto. El score principalmente lo que propone es transformar la probabilidad a un valor o a un rango que va entre 0 y 1000. Entonces, usualmente, o por lo menos como lo hacíamos donde yo estaba trabajando, era transformar esa probabilidad en base a 500. Perfecto, entonces todas las probabilidades que me va a entregar el modelo lo va a traducir en ese score, entre 0 y 1000. Bien, usualmente el mínimo es 400 y el máximo es 600. Bien, pero nunca llega a 0 o nunca llega a 1000, siempre va a ser entre 400 y 600 y pico, más o menos. Perfecto, y eso el negocio lo utiliza, hace un semáforo con esa distribución del score y define esos colores verde, amarillo y gris. O sea, es gris y amarillo. Ok. Nos preguntan si se puede analizar la relación de la variable edad. La variable edad es una variable, recuerden, de que no calificó dentro de lo que es el análisis previo. Si se acuerdan de un 11% de p-value. Entonces, al dar un 11% de p-value significa que las medias entre el grupo 1 y el grupo 2, que hacen referencia al 0 y 1 de default, son iguales estadísticamente hablando. Incluso cuando nosotros arrojamos el modelo final, si se dieron cuenta, en ningún momento apareció como que calificó la variable edad. Entonces ese análisis previo igual nos sirve para filtrar ciertas variables. No todas, pero por lo menos nos sirve para filtrar algunas variables. Ok, Franco, en complemento a la pregunta que te había hecho anteriormente, nos dice que serían los puntos de corte para determinar si cumple o incumple. Ahí se genera un error alfa o beta comparándolo como el costo de oportunidad del modelo. Sí, lo que comenté, en parte siempre hay un tema con el desbalance de las clases. Por lo tanto, si tú pones un 0,5, ese 0,5 va a ser muy, muy ácido, muy estricto en función a la naturaleza de tu base de datos. Por eso uno tiende a poder suavizar ese 0,5 en función a no favorecer el 1 o a la clase minoritaria, sino principalmente a encontrar un óptimo. Y ese óptimo tú lo encuentras optimizando lo que es el desempeño en el muestra de entrenamiento y en la muestra de validación. Gracias, Franco. Con respecto al R cuadrado, ¿piensas que es bueno para el modelo final que obtuviste? O sea, el R cuadrado,
aquí en parte es un pseudo R cuadrado. Y recuerden el problema que tienen los R cuadrados. Que los R cuadrados, recuerden que tienen un problema de no lograr discriminar las variables que realmente importan o que realmente están entregando información. El R cuadrado va a aumentar siempre y cuando tú le agregas más variables. Independientemente si esa variable que tú estás agregando es buena o mala, él va a aumentar igual. Por eso existe después el R cuadrado ajustado, que tiene el mismo problema, pero tiende a disminuir un poco. Es una buena medida, pero preliminar. No me quedaría para poder discriminar si me quedo o no me quedo con el modelo. Ok, vamos con otra consulta. ¿Cuándo se hace la prueba de diferencia de medias con el ANOVA? ¿Qué tipo de modelo se está asumiendo entre la explicativa y las respuestas? Lo que pasa es que yo hice, recuerden, el análisis, yo hice el análisis previo con una prueba de diferencias de medias. Entonces, como yo estoy haciendo una prueba de diferencias de medias, el Stata me pregunta, oye, ¿estos grupos tienen varianzas iguales o desiguales? Entonces yo, para poder responder qué poner ahí, tengo que hacer una prueba de diferencias, una prueba de varianzas, que esa lo utilizo directamente con Fisher. Bien, y con eso hago el análisis preliminar. Perfecto, creo que vamos con una última consulta que nos hacen en el chat. Dice, ¿de dónde salen los valores que se colocan en la fórmula del score? Es decir, en 20 y el logaritmo de 2. Claro, eso usualmente son estándar. Es decir, yo utilizo el 20 para doblar el score. Si tú le pones 10, los tramos de score entre uno y otro van a ser más pequeños. Entonces yo lo coloco el 20 para doblar el score. Entonces va a tener más amplitud. Bien, si tú puedes hacer la prueba, haz la prueba con 5, con 10 y con 50. Y te das cuenta que ahí te va a ampliar más los rangos del score. Ok, tenemos acá otra consulta. Para modelos logísticos, ¿qué porcentaje de la curva se considera adecuado? Usualmente eso se responde en función a cuánto es aceptable por tu departamento técnico. Los cuadernos metodológicos dicen 60, 70, y eso es muy bueno. Perfecto. En ocasiones, usualmente se utiliza lo que se llama el KS, el Gini y la curva ROC. Perfecto, no se utiliza solamente la curva ROC, también se utiliza, como comenté, el Gini, KS, y a veces el KS da 60%, 50%, y es bueno, 55% a veces. Y eso es lo que te queda porque tratas de mejorarlo, pero aumenta poco. Por eso, en parte, ahora están los modelos de Machine Learning, los algoritmos de Machine Learning que vienen a ofrecer mejorar el poder predictivo que tienen los modelos clásicos logísticos. Bien, solamente que todavía el regulador no está en ánimos de crear los compendios de las normas utilizando modelos de Machine Learning en riesgo crédito. Bien, por eso todavía no se pueden utilizar. Vale. Y por último, Franco, nos piden que si puedes indicar la dirección del blog en el que hiciste el análisis de imputación del missing values. Miren, yo tengo una web personal donde ahí ustedes hay una parte que se llama columnas. Las columnas los van a dirigir a lo que son todas las columnas que he publicado, técnicas y no técnicas. Ahí se los mando por el chat. Dice columnas, ahí están las columnas técnicas y las columnas no técnicas. Y ahí van a encontrar uno que se llama supuestos para hacer el tratamiento de los missing values. Perfecto, Franco. En el momento no tenemos más consultas. ¿Quieres agregar algo antes de finalizar esta sesión? Bueno, agradecer por la participación. Recuerden que hay cursos que hemos trabajado con SoftwareChum en temas de Machine Learning y también temas de programación con Stata para que los puedan visualizar. Ahí Lisa les puede mandar el link de esos cursos asincrónicos. Muy buenos y a la vez baratos. Para mayor información respecto al software o en temas relacionados, no duden en contactarnos a través del correo electrónico entrenamientos@software-shop.com
o visitar nuestra página web www.software-shop.com.